Soy Martín y soy psiquiatra en el Hospital Clínico de Valladolid. Bueno, como sabéis, ya hemos hablado varias veces a lo largo de este año acerca del cannabis, de la relación del cannabis y la psicosis. Y sí que quería pues, ir un pasito más allá, ¿verdad? Y decir, bueno, pues sabemos que puede haber una relación entre el cannabis y entre la psicosis. Hay muchos estudios que parecen que así lo indican, pero realmente esa relación, ¿en qué se basa? ¿Qué mecanismos un poquito más allá, más neurobiológicos, puede haber detrás de esa relación? Entonces, bueno, pues he encontrado esto, que es una revisión, ¿verdad? Muy sencilla, pero yo creo que muy práctica y muy didáctica, que sí que yo creo que nos puede ayudar a entender, ¿verdad?, lo que se sabe hasta ahora, lo mucho o lo poco que se sabe acerca del cannabis y su implicación o su posible implicación en la psicosis, en la esquizofrenia. Bueno, la revisión comienza hablando, pues eso, de qué es el cannabis, ¿verdad? Que el cannabis pues como sustancia psicoactiva pues más utilizada a nivel mundial, bueno, pues se obtiene de la planta de la cannabis sativa y la manera y el modo de consumo pues es diferente, ¿verdad? Desde fumado, ingerido, inhalado, hasta incluso en gotas oculares, bueno, es múltiple. ¿Verdad? Sabemos que el principio activo del cannabis es el delta 9 tetrahidrocannabinol, ¿verdad? Que actúa sobre los receptores cannabinoides del sistema nervioso central, ¿verdad? Y es el que produce, pues bueno, pues los efectos más de euforia, más que son los que se asocian al consumo. Otros compuestos importantes que tiene la marihuana, el cannabis, es el cannabidiol, bueno, pues que también tiene un componente psicoactivo, pero menos importante, ¿verdad? Y sobre todo, bueno, pues se le atribuyen determinadas propiedades a nivel terapéutico, como ansiolítico, antiepiléptico, antiinflamatorio, incluso analgésico, ¿verdad? Es importante destacar en este momento que una de las cosas por las cuales el cannabis está muy de moda, ¿verdad? Es, bueno, pues porque en los últimos años, las últimas 2, 3 décadas, ¿verdad? Se ha empezado a legalizar su consumo en muchos países, ¿verdad? Consumos regulados, incluso para consumo entre uso medicinal, y se ha generalizado una idea de que el cannabis no es una sustancia dañina y que incluso pues, pueda ser beneficioso, ¿verdad? Pues para la ansiedad y los trastornos del sueño. ¿Qué ventajas ha tenido la legalización? Bueno, pues hay una mayor seguridad del producto que se comercializa, se restringe así que los menores no puedan consumir en principio, se acaba con el mercado ilegal, ¿verdad? Y se puede promocionar así pues, un consumo responsable, ¿verdad? Informar sobre su consumo, ¿verdad? Y mejorar, ¿verdad? La búsqueda pues, para aquellos que tienen un consumo problemático. ¿Cuál es la principal desventaja? Bueno, pues que se ha observado un aumento del consumo de cannabis, sobre todo entre adultos jóvenes, ¿verdad? Sobre todo tras la legalización de este producto. La relación entre el cannabis y los trastornos mentales, bueno, pues debido a esta legalización se ha incrementado, sobre todo estos últimos años, ¿verdad? Y en este estudio que se realizó en Alemania se observó un aumento de los diagnósticos psiquiátricos en relación al cannabis, pues entre los diagnosticados a principios de siglo, en el año 2000, y los que se hicieron en el 2018. Sí que parece importante y relevante seguir investigando pues, el papel del cannabis en estas enfermedades, ¿verdad? Y sobre todo en la psicosis. Bueno, lo que se plantean en este estudio, bueno, pues es hacer una revisión de los efectos clínicos del cannabis, sobre todo con los trastornos psicóticos, ¿verdad? Y qué posibles mecanismos neurobiológicos están implicados. Bueno, la revisión continúa hablando un poco más específicamente de los efectos agudos y fisiológicos del cannabis. Bueno, pues sabemos que los efectos son muy variables, sobre todo pues pueden depender de la potencia del cannabis consumido, de qué manera y qué modo sea administrado, de las
las experiencias previas, de la predisposición biológica del usuario. Si se consume inhalado, pues el pico es a los 30 minutos y la duración es de 2 a 4 horas. Si se consume oral, pues es el efecto más prolongado. Además, hay un fenómeno de metabolismo hepático, del primer vaso hepático. A nivel fisiológico, ¿qué efectos tiene? Bueno, conocidos: aumento de la frecuencia cardíaca, disminución de la presión arterial, relajación muscular. A nivel neuropsiquiátrico, en el momento agudo, en el momento de la intoxicación, bueno, pues por un lado los positivos, que son los que buscan los consumidores: euforia, relajación y reducción de la ansiedad. Y a nivel negativo, pues hay determinados sujetos, determinados individuos que son susceptibles a los efectos del cannabis, que lo que produce es disforia, ansiedad y crisis de pánico. Dentro de las alteraciones cognitivas y perceptivas que se han descrito con el uso del cannabis, muy frecuente la distorsión del tiempo, alteraciones en la percepción sensorial, contenidos del pensamiento místico, despersonalización, menor coordinación a nivel motor, problemas de memoria a corto plazo. Incluso se han descrito síntomas psicóticos como paranoias, alucinaciones, delirios de grandeza. Sin embargo, pues a todos estos efectos, ¿verdad?, el cannabis se define como una droga segura en tanto en cuanto no afecta al tronco del encéfalo, con lo cual no afecta lo que es la frecuencia ni el ritmo cardíaco, respiratorio, con lo cual no se puede producir una parada cardiorrespiratoria, por eso los potenciales efectos benignos. Sabemos pues que al dejar de consumir cannabis en grandes consumidores se produce un síndrome de abstinencia, bueno, pues con todos los síntomas contrarios: inquietud, ira, depresión, insomnio, pérdida de apetito, cefalea, que puede durar hasta 3 semanas y es menos severo que otros, por ejemplo el del alcohol o la heroína o la cocaína. ¿Qué efectos a largo plazo tiene el consumo de cannabis? Bueno, pues han descrito trastornos del ánimo, trastornos de ansiedad, deterioro cognitivo y social, que se ha llamado un síndrome amotivacional, y también se ha descrito un mayor riesgo de psicosis, sobre todo en consumos elevados y consumos crónicos. En aquellos pacientes que empiezan su consumo en la adolescencia, bueno, pues se ha visto que hay, aparte de un rendimiento académico, también alteraciones en el desarrollo a nivel cerebral. ¿Qué impacto tiene este consumo en las funciones cognitivas? Bueno, pues se ha visto déficit de memoria de trabajo, en el aprendizaje, planificación, en la resolución de problemas y alteraciones también en la percepción visoespacial. Bueno, se han llevado a cabo múltiples estudios a nivel epidemiológico, ¿verdad? Bueno, pues para tratar de ver e indagar un poquitito más estas relaciones. Yo creo que ya en la charla que dio Alejandro, pues ya nos contó un poquitito, ¿verdad?, sobre ellas, ¿verdad? Pero bueno, ya voy a repasar algunas de las que pueden ser más relevantes. Bueno, pues sabemos que los trastornos psicóticos pueden afectar hasta un 4% de la población directamente e indirectamente a muchas más. Y se ha visto pues, que el uso del cannabis es un factor ambiental clave, ¿verdad?, en el desarrollo de las psicosis, especialmente en la juventud. Algunos estudios epidemiológicos que nos demuestran esto, bueno, por ejemplo, este estudio, primero, que fue un estudio prospectivo que se realizó entre consumidores que empezaban el consumo entre los 15 y los 18 años, vieron que se asociaba a mayor riesgo de psicosis a los 10 años, es decir, a los 26 años de edad. También se ha visto que hay un mayor riesgo de psicosis temprana, sobre todo en aquellos que fumaban a diario, que empezaron el consumo antes de los 15 años. Un metaanálisis, bueno, pues que recogió varios de estos estudios, se vio que las psicosis pueden aumentar hasta un 40% en aquellos consumidores, ¿verdad? Y entre los factores de riesgos que se han detectado, bueno, pues la predisposición genética, el inicio temprano, el uso frecuente del THC, ¿verdad?, y el uso sobre todo del THC de alta potencia. Bueno, en cuanto al su uso, ¿verdad?, y la ocurrencia de experiencias de tipo psicótico, ¿verdad?, pues se ha visto también en muchos estudios,
¿verdad? Pues que el uso diario aumenta la incidencia de este tipo de experiencias, ¿verdad? Tanto como alucinaciones y delirios, ¿verdad? Aquellos que cuanto más frecuentemente consumes, aquellos usuarios más frecuentes, ¿verdad? Tienen síntomas más intensos y más angustiosos. En relación a la esquizofrenia, bueno, pues que se ha visto que el cannabis incrementa la prevalencia de esquizofrenia y los trastornos psicóticos, ¿verdad? Aunque en algunos países, por ejemplo en Turquía, como nos dicen aquí los autores, ¿verdad? Pues el consumo parece igual o menor incluso en los pacientes con esquizofrenia. En cuanto al riesgo de primer episodio psicótico, ¿verdad? Sí que este estudio, ¿verdad? Nos dice que el uso temprano de cannabis acelera el inicio de la psicosis, es decir, que aquellos pacientes que consumen cannabis empiezan antes con síntomas que aquellos que no han consumido. Y sobre todo el consumo de cannabis de alta potencia incrementa significativamente este riesgo. Bueno, en relación a los mecanismos y causas posibles, los estudios epidemiológicos, Jim Banos dice, bueno, pues que sí, están bien todos estos estudios, pero claro, que muchos hay problemas, ¿verdad? Pues porque puede haber sesgos pues de selección, ¿verdad? Pues que hay factores de confusión no completamente medibles, hay vulnerabilidades genéticas, ¿verdad? Problemas cognitivos, ¿verdad? Las exposiciones prenatales, ¿verdad? Con lo cual muchos de estos estudios, ¿verdad? Pues puede haber, para encontrar una relación causal, pueden ser críticos. Jim Manos por eso se propuso hacer un estudio, ¿verdad? En el que se evaluaba a unos pacientes, a unos individuos, ¿verdad? Y a los mismos a los 10 años, y entonces con lo cual ellos eran controles de sí mismos. Los resultados mostraron que el consumo de cannabis estaba asociado a mayores experiencias psicóticas, ¿verdad? Y por contra, la persistencia de experiencias psicóticas no estaba no estaba asociada al consumo de cannabis. Con lo cual, sí que parece que indica una relación de causalidad entre el uso de cannabis y el desarrollo de psicosis. Con lo cual, bueno, pues indica que es un factor predisponente. Por otra parte, bueno, pues que en determinadas variantes asociadas al consumo de cannabis también se asocian frecuentemente con la esquizofrenia, lo cual sugiere que puede haber cierta causalidad entre el consumo de cannabis y la esquizofrenia, ¿verdad? Mediada, pues bueno, pues por genes que puedan estar compartidos por ambos trastornos. ¿Qué impacto tiene el consumo de cannabis en el tratamiento? Bueno, pues se ha visto que se asocia a un mayor riesgo de recaídas, a peores respuestas en el tratamiento en la esquizofrenia. Sobre todo, bueno, pues que el consumo de alta potencia aumenta significativamente las recaídas. En cuanto a la psicosis inducida por cannabis, tanto en intoxicación como en psicosis persistentes, bueno, pues es importante diferenciar que la psicosis aguda es distinta de la psicosis persistente, ¿verdad? Y sobre todo, pues que hay características diferenciales, ¿verdad?, entre una y otra. Por ejemplo, los delirios de grandiosidad, los delirios de persecutorio, ¿verdad? En esas que están inducidas, pues hay menos síntomas negativos, hay una mayor agitación, incluso se han descrito síntomas maníacos, ¿verdad? Que habría que tratar de diferenciar y entender como entidades muy distintas. A veces no es fácil, no es sencillo, ¿verdad? Y el DSM-5 lo que viene a decir es que hay que hacer una valoración muy específica cada caso, ¿verdad? Porque a veces no podemos diferenciar unos pacientes de otros. ¿Qué hipótesis subyacentes hay debajo de todo esto? Bueno, pues que el cannabis puede provocar psicosis en individuos predispuestos, ¿verdad? O aquellos con psicosis primarias.
Y también existe la teoría de la automedicación, ¿verdad? Que pacientes con psicosis pues, pueden consumir cannabis para aliviar sus síntomas, ¿verdad? Aumentando así el riesgo de dependencia y de psicosis. Bueno, en conclusión podemos decir de todos estos estudios, ¿verdad? Pues que el cannabis, porque efectivamente, te puede causar un papel causal en la esquizofrenia. Pero, claro, todos estos son estudios. Aquí hemos mostrado unos estudios que están claramente, parecen relacionarlo, pero al igual que estos estudios hay otros que irían en el punto contrario. Entonces, se necesita un mayor entendimiento de los mecanismos neurobiológicos, ¿verdad? Que esclarezcan, ¿verdad?, la relación entre el cannabis y la psicosis. Bueno, el artículo continúa pues hablando de estos mecanismos más a nivel neurobiológico, ¿verdad? Y empieza pues describiendo lo que es el sistema endocannabinoide, ¿verdad? Que es un sistema que regula funciones claves en el cerebro y en el cuerpo. El sistema se compone, por un lado, de los receptores endocannabinoides, el CB1 y el CB2, ligandos endógenos, la anandamida y el araquidoglicerol, y luego pues, las enzimas encargadas de su síntesis y degradación. En cuanto a los receptores, el CB1 y el CB2, el CB1 está fundamentalmente en el sistema nervioso central, cerebelo, lóbulo frontal, hipocampo, sustancia negra. Está asociado a funciones de memoria, atención, percepción, placer. Está presente tanto en neuronas como en astrocistos, como microglia y oligodendrocitos. Remarcar que su ubicación es a nivel presináptico. Y el CB2 se encuentra en tejidos inmunitarios periféricos, ¿verdad? Y sobre todo se involucra en respuesta inmune e inflamatoria. Receptores por un lado, ligandos endógenos por otro lado. La anandamida, ¿verdad? Pues que es el agonista completo del CB1 y parcial del CB2 y está involucrada en regular el sueño, la memoria y la recompensa. El 2-AG es un agonista completo del CB1 y se localiza sobre todo en corteza cingulada, anterior, hipocampo y corteza prefrontal. El sistema endocannabinoide, ¿cómo funciona? ¿Cuál es su mecanismo de acción? Bueno, pues sabemos que los endocannabinoides no funcionan como un neurotransmisor clásico. Se liberan desde la neurona postsináptico, viajan a través del espacio sináptico retrogradamente y en la neurona presináptica, ¿verdad?, se unen al receptor CB1, ¿verdad?, que inhiben la liberación de neurotransmisores. Su papel fundamental parece ser eso, la regulación de la neurotransmisión. Así la CB1 inhibe los canales de calcio, reduce el AMPC cíclico, con lo cual se suprime la transmisión sináptica y sobre todo está muy involucrado en controlar la liberación de glutamato y el GABA, con lo cual bueno, pues se puede evitar, parece que el mecanismo fisiológico es eso, evitar la excitotoxicidad neuronal, ¿verdad? Y demasiado liberación de glutamato, ¿verdad? Pues puede ser perjudicial. No solamente el sistema endocannabinoide se ha asociado con la neurotransmisión y con esta modulación de la neurotransmisión, sino también pues, con el desarrollo neural. Sabemos que los receptores endocannabinoides están presentes en el desarrollo, en las primeras etapas del desarrollo cerebral, incluso desde la etapa embrionaria, y está involucrada pues, en regular la proliferación neuronal, la migración, el crecimiento y la formación de sinapsis. ¿Qué efectos puede tener a la vista de todo esto el THC en el sistema endocannabinoide? Bueno, pues el THC imita los endocannabinoides uniéndose a los mismos receptores CB1 y CB2 y si este mecanismo pues, puede desensibilizar o hacer una regulación a la baja de estos receptores, con lo cual se pueden alterar las funciones claves. En conclusión, bueno, pues que sabemos que el sistema endocannabinoide es crucial en el desarrollo neuronal y en la regulación homeostática de la neurotransmisión y el consumo de
de THC puede alterar su función, con las posibles consecuencias que pueden tener para la salud mental y el riesgo de psicosis. Por un lado hemos dicho los efectos fisiológicos del cannabis, ¿verdad? Y ahora vamos a ver un poquito si el cannabis tiene efectos neurotóxicos, si el cannabis se puede considerar como neurotóxico. Esto es un tema controvertido, ¿verdad? Y tiene hallazgos contradictorios. Por un lado, los estudios in vitro lo que nos dicen, bueno, es que puede haber efectos protectores, ¿verdad? Pues la activación de los CB1 protege contra la citotoxicidad, pero también que puede tener efectos tóxicos, ¿verdad? El THC induce daño celular y que ese daño pues, se previene, pues, por ejemplo, con antagonistas del CB1. Evidencias en vivo, bueno, pues que se ha visto una neurotoxicidad observada, pues en varios estudios, con disminución del volumen neural, densidad sináptica, longitud dendrítica en el hipocampo. Si no me equivoco, muchos estudios en pacientes consumidores post-mortem. Otros resultados contradictorios, bueno, pues, pese a todo esto, pues no se ha observado necrosis ni daño cerebral en ratas expuestas a THC. Y en relación a la edad y esa teoría que hay de que el cannabis afecta más en la adolescencia como época crítica, bueno, pues en un conjunto de ratas jóvenes a las que se administró crónicamente el THC, bueno, pues se vio que generaba daños irreversibles en la conducta y los estudios en humanos, sobre todo a nivel de imagen cerebral, ¿verdad? Pues que tiene efectos perjudiciales en el cerebro. En conclusión, bueno, pues que los efectos neurotóxicos del cannabis están aún en debate. Hay evidencias de daño estructural y funcional y especialmente en la adolescencia. Los efectos del cannabis como neurotóxico y se centran ahora en lo que es el uso del cannabis en el embarazo y las posibles implicaciones que eso puede tener en el desarrollo fetal. Bueno, pues se sabe que aproximadamente el 4% de las embarazadas en Estados Unidos consumen y el cannabis pues, es una de las sustancias más frecuentemente consumidas durante el embarazo. El THC es muy liposoluble, atraviesa fácilmente la placenta y puede llegar al sistema nervioso central del feto en desarrollo. ¿Qué impacto puede tener esto en el crecimiento y la neurotransmisión? Bueno, pues se ha visto que fetos expuestos a todo esto, ¿verdad? Pues podrían desarrollar en las edades adultas pues alteraciones del ánimo, de la motivación, en los circuitos de recompensa. Y también se ha visto, bueno, pues que los receptores TB1 están presentes desde etapas muy precoces del desarrollo, ¿verdad? Y su alteración pues puede ser perjudicial en etapas posteriores. ¿Qué efectos puede tener el THC en el desarrollo cerebral? Bueno, pues por un lado, la interrupción del desarrollo neuronal. El THC afecta al crecimiento de neuritas, la formación de sinapsis, causa alteraciones en la conectividad cerebral y en estudios en humanos han mostrado pues, que hay déficits cognitivos en la edad adulta tras la exposición prenatal de cannabis. También se han visto alteraciones en la corteza prefrontal, la exposición prefrontal al cannabis afecta la plasticidad sináptica y la excitabilidad neuronal en la corteza prefrontal y también alteraciones en el sistema dopaminérgico. ¿Qué efectos hay sobre el sistema dopaminérgico? Bueno, pues que se ha visto que se producen alteraciones en el gen del receptor T2, ¿verdad? En los fetos humanos expuestos al cannabis y estos cambios en dopamina, ¿verdad? En modelos animales, bueno, pues pueden ser similares a lo que se encuentra en humanos, ¿verdad? Y de ahí puede haber una conexión que explique, ¿verdad? Esa conexión entre el cannabis y las alteraciones psiquiátricas. Por otro lado, también puede existir un desequilibrio neuronal, ¿verdad? Entre
la balanza inhibitoria excitatoria y la exposición prenatal a cannabis puede generar una hiperactividad dopaminérgica. Aparte, bueno, pues también puede haber implicados determinados mecanismos epigenéticos, ¿verdad?, que puedan afectar este desequilibrio neuronal. Para acabar, bueno, pues este riesgo de trastornos psiquiátricos y abuso de sustancias pueden aumentar la vulnerabilidad a psicosis y adicción en la edad adulta. Bueno, eso es en cuanto al desarrollo fetal. En cuanto a los efectos neurobiológicos del uso de cannabis en la adolescencia, que es, como hemos visto, una época muy, muy vulnerable, bueno, hay que tener en cuenta pues, que la adolescencia es un periodo crítico en el desarrollo cerebral, ¿verdad? Bueno, pues en la edad infantil, ¿verdad? Pues hay un aumento de la materia gris, aumento del volumen, aumento de la sinapsis, ¿verdad? Pero en la adolescencia hay un proceso clave, ¿verdad? Que es la poda sináptica, en la cual hay eliminación y remodelación de gran parte de la sinapsis a nivel cerebral. El sistema endocannabinoide está implicado en todos estos procesos de regulación, todo este sistema, y lógicamente el THC, que incide directamente en este sistema endocannabinoide, pues puede alterar todo lo que son procesos de poda sináptica, remodelación neuronal. ¿Qué alteraciones puede llevar esto sobre la neurotransmisión y sobre la estructura cerebral? Bueno, pues por un lado la interrupción del remodelado sináptico, con la alteración de la liberación del glutamato, sobre todo afectando al lóbulo prefrontal, ¿verdad? Y llevando a una desorganización de circuitos neuronales. Por otro lado, alteraciones en la transmisión de dopamina a través del CB1. La exposición a THC interrumpe el sistema dopaminérgico, aumentando el riesgo de psicosis. Y en neuroimagen, bueno, pues también se ha visto reducción de la conectividad axonal, del volumen cerebral y adelgazamiento en la corteza prefrontal, que era mayor a mayor consumo. A nivel de las consecuencias funcionales y psicológicas, bueno, pues también se ha visto que hay alteraciones en la materia blanca. Los astrocitos y los oligodendrocitos también tienen receptores CB1, ¿verdad? Con lo cual su implicación pues, puede afectar al desarrollo de la materia blanca, su integridad en el cerebro, y también puede producir cambios en las redes cerebrales. Sobre todo se ha visto actividades alteradas en determinadas zonas que implican la red de saliencia y también en la red en modo predeterminado, ¿verdad? Eso, pues, bueno, pues al final conllevaría pues, alteraciones en la atención, la toma de decisiones y la función ejecutiva. En conclusión, bueno, pues que la interferencia del cannabis en la maduración cerebral aumenta la vulnerabilidad a trastornos psicóticos y a déficits cognitivos. Hemos visto cómo influye el cannabis en el feto, hemos visto cómo influye el cannabis en la adolescencia, ¿verdad? Y ahora vamos a ver cómo está el sistema endocannabinoide en los pacientes con esquizofrenia. Muchos estudios animales, ¿verdad?, sugieren un papel, ¿verdad?, del sistema endocannabinoide en esquizofrenia, por todo lo que hemos visto antes. Por un lado, se ha visto disminución de receptores del CB1, ¿verdad? Varios estudios muestran niveles reducidos en corteza prefrontal, hipocampo, sustancia negra en modelos animales de esquizofrenia, es decir, ratas que les dan fentanilo. En humanos, los estudios por muerte indican alteración en la expresión de uniones ACB1 en corteza cingulada y prefrontal. Los estudios en pez nos dan una menor densidad en CB1 en amígdala, hipocampo, ínsula y caudado en pacientes con esquizofrenia. A nivel de neurotransmisión,
bueno, pues se sabe que está muy relacionado con la neurotransmisión GABAérgica, ¿verdad? Y que las alteraciones en CB1 pueden afectar la regulación del GABA, ¿verdad? Que como sabemos pues es clave en la esquizofrenia. También los niveles de anandamida en la esquizofrenia, pues en este estudio, bueno, pues se vio que estaban elevados en un primer episodio sin tratamiento y que se normalizaban, ¿verdad?, tras la terapia con antipsicóticos atípicos. ¿Cómo impactaría en estos pacientes el consumo de cannabis? Bueno, pues agravando la enfermedad, ¿verdad?, o revelando alteraciones persistentes del sistema endocannabinoide. Y en cuanto a las oscilaciones neurales y el cannabis, bueno, pues hemos visto que hay alteraciones en las oscilaciones neurales, sobre todo en gamma y en teta, están afectadas en la esquizofrenia, y como el CB1 pues bueno, pues regula esta liberación del GABA y pues se puede potenciar estas oscilaciones, pues de ahí puede haber un posible mecanismo, ¿verdad?, que nos indique esas alteraciones. Por otro lado, los efectos del cannabis en el desarrollo neural, bueno, pues sabemos que la exposición temprana puede afectar a la sincronización neuronal en la edad adulta, y en aquellos usuarios crónicos de cannabis presentan también alteraciones similares a los pacientes con esquizofrenia, con déficit de atención, en la memoria de trabajo. Bueno, hemos visto cómo afecta el sistema endocannabinoide el cannabis, y para acabar, bueno, pues vemos un paso más, ¿verdad?, y es la interacción entre el gen, el ambiente y la relación entre el cannabis y la psicosis. Por un lado, puede haber una predisposición genética y un consumo de cannabis, ¿verdad? Sabemos que no todos los consumidores de cannabis desarrollan una psicosis, pero sí que sabemos que el riesgo de desarrollar una psicosis es mayor en aquellos pacientes familiares que tienen familiares con esquizofrenia y además consumen cannabis. Sabemos que el riesgo de esquizofrenia pues es un riesgo poligénico, ¿verdad? Y factores ambientales, por ejemplo, como el cannabis, pueden influir en la aparición de la psicosis en personas con predisposición genética. Varios estudios han demostrado que el consumo de cannabis se asocia con un mayor riesgo de psicosis en aquellos individuos con una alta puntuación en el riesgo de esquizofrenia a nivel poligénico. Varios polimorfismos genéticos han resultado relevantes. El P2RX, que es este gen que se ha regulado, que regula la liberación de neurotransmisión, pues se ha vinculado también a experiencias psicóticas en consumo de cannabis. La CON, bueno, pues en esta la catecolometiltransferasa en esta alteración de la valina, pues también aumenta el riesgo de psicosis con cannabis. En el alelo de valina, el BDNF también se ha asociado al inicio temprano de psicosis, el CRN1 y el DISC también, que tiene efectos cognitivos y deterioro de la memoria, también se ha asociado pues, con el cannabis, ¿verdad? Por un lado genético y por otro lado también alteraciones epigenéticas, ¿verdad?, inducidas por el cannabis. En concreto, la metilación del ADN y los cambios en las histonas, ¿verdad?, los genes asociados con la neurotransmisión glutamatérgica en pacientes con esquizofrenia y consumidores de cannabis. Estas alteraciones en la expresión de genes claves, ¿verdad?, pues pueden hacer el desarrollo en adolescentes que lleven al consumo de cannabis y esquizofrenia. Han sido varios, ¿verdad?, pues estos dos, el PAPIN, el MAP, el Kemetá, ¿verdad?, pues que están implicados en redes, ¿verdad?, y que su alteración a nivel epigenética pues pueden favorecer el desarrollo de cannabis, del desarrollo de esquizofrenia en pacientes que consumen cannabis. Conclusión, bueno, pues que la interacción entre factores genéticos y consumo de cannabis puede aumentar la vulnerabilidad a la psicosis a través de mecanismos neurobiológicos y epigenéticos. Y como conclusiones generales de la revisión, bueno, pues dicen que por un lado el riesgo de psicosis
el aumento de cannabis aumenta el riesgo de psicosis, especialmente en individuos genéticamente predispuestos y aquellos expuestos durante periodos críticos como el embarazo o la adolescencia. En la evidencia científica, por un lado vemos que el cannabis altera el sistema de neurotransmisiones clave, de glutamato, dopamina, ¿verdad? Y afecta procesos fisiológicos como el podado sináptico y la conectividad cerebral, lo cual puede contribuir a riesgo de psicosis. Es crucial entender estos mecanismos para desarrollar estrategias de prevención y tratamiento. Bueno, y al final pues hablan sobre determinados programas, ¿verdad? Pues para ayudar a prevenir el consumo de cannabis, que es donde más se puede centrar en la intervención ahora mismo. Y ya. Hombre, la verdad es que es una revisión muy amplia. Lo que pasa es que yo me imagino que gran parte de los datos neurobiológicos están basados en estudios animales. Sí, hay muchos en vivo, in vitro, ¿verdad? Pero muchos de los son en animales, algunos en neuroimagen, ¿verdad? Y muy poquitos Claro, en nivel del encefalograma. Yo creo que, vamos, o sea, así como a nivel epidemiológico hay muchísimos y la verdad es que es abrumador, pero claro, el siguiente paso, que es a nivel neurobiológico, es donde prácticamente no hay estudios, donde más flojo queda la hipótesis. Sí que se ve que muchos pacientes, desde luego, usan cannabis y asumimos que el cannabis les hace ir peor. Lo cual es coherente, bueno, pues sí que hay... Pero es un mecanismo que no sabemos muy bien cómo debe funcionar. Por ejemplo, el receptor cannabinoide está en uno de los tipos de neuronas, el CB1, GABAérgicas que hay en el cerebro, que son las colecistoquinina positivas. Pero esa neurona inhibe a células piramidales y a las parvalbúmina positivas, que son otro tipo de neuronas que inhiben a las piramidales. O sea, el follón es bien gordo. Porque inhibe a la que inhibe e inhibe a la que debe ser inhibida. ¿Cuál es el efecto de ese receptor? Pues, claro, es como el efecto del NMDA, del receptor para el glutamato, que aunque es un receptor que es excitatorio, pero como excita más a las neuronas inhibitorias, el efecto neto es inhibitorio. Pero es inhibitorio sobre una red de neuronas que a su vez se excitan entre sí y que a su vez excitan a las neuronas inhibitorias. O sea, los efectos simples son prácticamente imposibles de discernir, ¿no? Pero a mí lo que más me llama la atención de todo esto del cannabis, en realidad es una cosa muy de sentido común. El consumo de cannabis se ha multiplicado por 100 o por 1000 en la sociedad no sé, desde los años 60 o así. La incidencia de los trastornos psicóticos no ha aumentado, sino que incluso previsiblemente pudiera pensarse que ha disminuido. Claro, si vemos pues, las cifras de ocupación y la gravedad de los pacientes en los hospitales psiquiátricos de los años 50, 60, 70, pues es que nosotros además es que muchas veces nos llama la atención en las manifestaciones, o sea, sobre todo los que llevamos ya pues 30 años así ejerciendo esto, es que incluso en los últimos muchos años pues vemos muchos menos pacientes con alucinaciones, a veces pacientes, no sé, que nos llama la atención, que hay mucha más... Sí, es verdad lo de la medicalización de la vida y tal, pero yo creo que también es verdad que hay menos pacientes graves. Que tú llevas algo menos de tiempo, pero seguro que te ha llamado también la atención que, vamos, que los pacientes tan graves que veíamos hace no demasiado tiempo, cada vez son más raros. Entonces, claro, a la vez que hay un factor que parece aumentar mucho el riesgo de esto y luego, claro, pues los datos como
como que decía en un estudio que en el uso en la adolescencia tiene unos efectos gravísimos sobre el cerebro. Pues que hay no sé, fácilmente que el 50% así de los adolescentes está usando cannabis ahora mismo. Hombre, son un poco tontos últimamente los adolescentes, pero no sé. Es complicado, vamos, es un factor, desde luego, como tantos de los que tenemos implicados en esto, pero es calcular su importancia real, pues es complejo, desde luego. Pero igual que la cocaína, pues vemos que sí, que lo consumes y la gente se pone psicótica. El efecto del cannabis, más bien para este riesgo, es que lo consumes y dentro de varios años va a aumentar tu riesgo. En algunos casos sí es verdad que sí se ponen a consumir, pero también es verdad que hay ciertas evidencias de que algunos pacientes lo consumen para automedicarse, para aliviarse. En uno de los estudios, a ver si localizo por aquí, tal, sí que venían a decir que se habían atrevido a hacer esa estimación. Es decir, bueno, si damos el cannabis, más o menos cuántos casos se pueden prevenir. Este estudio, pues, muy curioso porque está como, se cogen zonas donde se consume mucho cannabis, otras zonas de Europa donde se consume menos, ¿verdad? Entonces, y luego también divide las zonas en función de la potencia con la que se consume el cannabis. O sea, de la potencia del cannabis que se consume, es que eso es muy importante, sí, claro, sí, sí, porque pues, hay concentraciones muy diferentes de hidrocannabinol. Efectivamente, entonces, por ejemplo, dice en sitios como en París, 4 veces más, en Londres 5 veces más, en Ámsterdam 9 veces más. Entonces, al final hace, bueno, pues una estimación, dice, y estima que el 12% aproximadamente de los casos de psicosis de un primer episodio psicótico podrían haberse prevenido si no se hubiera utilizado cannabis de alta potencia. Que tampoco es una cifra muy alta, ¿no? Pues, teniendo en cuenta eso, que no hay un aumento No, a mí lo que me ha sorprendido es ahora con la crítica, bueno, la mini crítica esta del revisor del artículo del cannabis, es que cuando me he puesto a revisar las historias, en muchos no había cannabis, a pesar de que damos por hecho que todos los pacientes fuman. Pues, ¿no? Había muchos en los que no había. Ni en el momento del episodio, ni en la historia previa. Entonces, y luego es muy complejo todo este tema porque hay muchos factores de confusión. En algunos de los estudios por ahí lo ponían, ¿verdad? Es que hay muchas cosas que son factores para la esquizofrenia. Pues vivir en zonas urbanas, vivir más aislado, tener un factor socioeconómico más bajo, un bajo nivel de estudios, que también claro, se asocia mucho también al consumo de cannabis, ¿verdad? Y luego hay otro factor de confusión que yo cada vez le doy más importancia, y es que de siempre se ha dicho que el cannabis es la droga introductoria. Es decir, que uno empieza en el mundo de las drogas, ¿verdad?, fumando porros y luego ya pues viene más cosas. Entonces, sí que es raro ver un paciente que tome MDA, anfetaminas o cualquier otro tipo de alucinógeno y no haya consumido o no haya empezado el consumo de cannabis. Aquí, hablando sobre experiencias de tipo psicótico, un estudio que no comentaba así más detenidamente, es muy curioso porque habla sobre experiencias de tipo psicótico y consumo de cannabis, ¿no? Bueno, pues, a ver qué experiencias psicóticas has tenido tú. Entonces, divide a la población entre aquellos que fuman cannabis a diario, aquellos que lo consumen semanalmente, que por supuesto son muchos, y de aquellos que nunca han consumido, ¿verdad? Entonces, aquellos que nunca habían consumido estima un 4%, ¿verdad?
pero aquellos que lo habían probado o que lo habían usado alguna vez, hasta el 7%. Es decir, simplemente por haber fumado el cannabis, alguna vez, en algún momento, se aumentaba ese riesgo hasta un 3%. Aquellos que fumaban al menos una vez un mes era un 8%, o sea, que no había tanta diferencia. Pero sí, haber probado el cannabis de alguna manera disparaba mucho ese riesgo. Sí, desde luego, la edad de inicio y la potencia deben tener que ver, pero el conjunto o sea, el asumir que el cannabis en conjunto tiene el mismo efecto en todas las personas, pues es un problema, que yo creo que desde luego la realidad muestra que no hay una proporción entre el aumento del consumo de cannabis y el aumento de la incidencia de trastornos como estos. Si fuera un factor realmente causal muy importante, pues hombre, no es que se hubiera multiplicado por 100, como probablemente se ha multiplicado el consumo de cannabis, pero alguna incidencia tendría que haber tenido. Y por países tampoco, ¿no? Supongo. Países que tengan más consumo, más tipo Ámsterdam, tengan mayor tasa de personas con esquizofrenia. No demasiado. Hombre, sí que hay una ligera mayor incidencia de estos trastornos aparentemente en los países del norte de Europa que en los países del sur de Europa. Pero las diferencias no son muy grandes tampoco. Pero se consume más en el norte que en el sur, Sí, a nivel global. Sí. No sé. Y sobre todo parece que se consume cannabis de más potencia, como ha dicho Óscar. Pensé que estaba más repartido. Bueno, es muy complejo todo el tema, porque el mayor productor a nivel mundial de cannabis sigue siendo Marruecos. España es la vía de entrada y pasa mucho cannabis, pero no todo se queda aquí, sino que va mucho para Europa. Claro, el tráfico es complicado, esa vía de tráfico es complicada, entonces lo que se está haciendo mucho en el norte de Europa, ¿verdad?, es megaplantaciones ocultas en invernaderos y tal. Entonces, lo que hacen es decir, vamos a aprovechar, porque eso al final es un coste, quiere decir, tú pones lámparas ahí, riego y todo eso, al final es un coste. Entonces, lo que se dedican es a cultivar selecciones de plantas con más THC, con niveles más altos de THC. ¿No? Se explica muy bien en economía. Entonces, claro, cuanto más al norte, menos sol, más Sí. difícil producir. Entonces, pues es más. Y también he visto no me acuerdo dónde lo vi, pero por selección artificial, desde que se ha empezado a fumar cada vez más en los 50, los 60, los 70 hasta ahora, las concentraciones de THC de las plantas han crecido una barbaridad. Sí, luego están los cannabinoides sintéticos, o sea, cosas que se fabrican ya sin plantas para que sean pues de una alta potencia. Y hablando de esto, hay una cosa que me resulta muy curiosa relacionada con la esquizofrenia, que ha aparecido en una de tus diapositivas, que mencionaba que pues, el consumo esporádico o el primer consumo te da una sensación de euforia, de distorsión espaciotemporal, de todo eso que igual se puede relacionar algo más con los síntomas positivos. Pero, sin embargo, una vez la gente ya acaba abusando de la marihuana, la usa durante mucho tiempo, tiene esa bulia, ese hacer pocas cosas, esa falta de motivación que igual se puede asociar más con los síntomas negativos. Como que es curioso que se relaciona la marihuana con la esquizofrenia y es algo que te puede dar un poco las dos esquizofrenias, con muchas comillas, entenderme. No sé si... Sí, luego el llamado síndrome motivacional también es una entidad muy criticada. O sea, también parece que los factores de confusión son tan grandes que, bueno, pues que en algunos sí pasa, pero que no en todos los que parece que pasa realmente ocurra. Bueno. Ya, sí, esto es como todo lo que tratamos. Sí, pero sí que es un tema muy controvertido, porque, a ver, aquí estos son los estudios muy a favor, que obviamente esto no es una regresión sistemática, esto no es un metaanálisis, aquí han cogido los autores y han cogido lo que les parecía a ellos que iba a demostrar la idea que querían dar, lo que transmiten. Pero frente a todo esto, todas esas que hablábamos al principio, todos esos movimientos de legalización del cannabis, que por supuesto
hay muchos motivos gubernamentales, pero también hay asociaciones que quieren, por sus propios motivos, legalizar el cannabis, pues tienen también sus propios estudios, y demuestran los beneficios y lo maravilloso que puede ser el cannabis. Y supongo que ahora cada vez que se está legalizando más habrá intereses comerciales de entes que ya no son mafias o camellos, que ya pueden presionar, que dan sus propios, pues igual que hace muchos años las tabacaleras decían que el tabaco no era tan malo, pues ahora habrá empresas que se dedican a marihuana sacando un montón de artículos diciendo pues mira, no está malo, incluso es bueno, etcétera, etcétera. De hecho el tabaco tardó muchísimo tiempo a nivel médico, ¿verdad? En demostrarse. No, ya no en demostrarse, ¿verdad? Que era perjudicial, porque en estudios de hace 50, 60 años los había a favor, los había en contra, los había, en fin, era muy tal, y tardó muchísimo en que la comunidad médica se pusiera de acuerdo en decir, bueno, pues esto es tóxico y hay que prohibirlo y restringirlo. Bueno, ¿algún comentario más desde el otro lado de la pantalla? No, lo habéis dicho todo. Vale. Pues ala, pues nos vemos el jueves que viene entonces. Venga, adiós. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. En realidad no sé